Allá va, soy nogalino, caramba y samba. Allá va, fui criado en población de samba y caramba. Allá va, fui criado en población de samba y caramba. En un barrio de los bravos, caramba y samba. Allá va donde vivo, con mi amor de samba y caramba. Allá va caramba, soy nogalino de samba y caramba. Ay, yo camino por todo, por la línea de caramba y samba. Voy por otro guerrero, con mi chiquilla de samba y caramba. Yo camino por todo, por la línea de caramba y samba. Ay, con mi chiquilla así, capitán Carme de caramba y samba. Me voy por los pingüinos, porque me sale de samba y caramba. Ay, voy a mirar conmigo, soy nogalino de samba y caramba. Buenas tardes, nos encontramos en una entrevista con don Juan Fauner Ruz, la señora Gladys Valdivia Reyes y la señora Lilian Cancino Guerrero, que nos hablarán un poco sobre los orígenes y la fundación de la población Los Nogales, así mismo como también cómo fue la organización para conseguir para satisfacer las primeras necesidades de la población. Y todo esto dentro del marco del patrimonio cultural inmaterial de Chuchunco, memoria social de la población Los Nogales. Entonces, para empezar, una pequeña presentación, don Juan. Mi nombre es Juan Fauner Ruz. Nací en el año 1931. Llegué a Nogales en el año 1947. Tengo algunos años en Nogales. Señora Gladys. Mi nombre, Gladys Valdivia Reyes, nací en el año 47 y mis padres llegaron acá a estos sectores unos 3 años después. Mi nombre es Lilian Cancino Guerrero, nací en el año 1961, mis papás llegaron en el año 49. Yo aquí en Nogales viví en la calle 21 de Mayo, 1805. Ya para entrar en el terreno de la entrevista, hablemos un poco sobre el origen y la fundación de la población. Por ejemplo, ¿cómo fueron los primeros años para usted, don Juan, acá en Nogales, en relación a la fundación y lo que ha oído sobre los orígenes de la población y su experiencia también? Sí, la verdad es que Nogales tuvo una llegada muy, digamos, muy fuerte dentro de la época del año 47, porque 90 familias vinieron de la población Lautaro, que se llama, en ese tiempo era la comuna de Barrancas, hoy es Pudahuel. Ahí se formó un grupo de personas que tenían problemas de viviendas. Fueron 70 personas, 70 familias en todo caso. Ellos vivían en un terreno que era ocupado ilegalmente. Había sido una toma. Esa toma se efectuó dentro de un terreno de la señora X, que tenía aquellos terrenos abandonados, por decir una palabra. Pero llegó un momento dado que esta señora se interesó por los terrenos y se los pidió a la gente que está en toma. Y de ahí surgió el problema grave que esta gente no tenía dónde vivir. Se organizaron en comité, se organizaron en buenas directivas, y de eso salió una solución que alguien tuvo la brillante idea de decir en el sector central. Hoy día es Comuna de Estación Central, era Antecomuna de Santiago. Ellos vinieron, sabían que había un terreno aledaño, muy lejos de la ciudad misma, que era puras chacras, eran chacras. Y estos terrenos pertenecían a la caja de seguro obligatorio de la época.
¿ah? Y entonces ellos hicieron contacto con la autoridad y empezaron a gestionar el hecho de poder venirse aquí a estos terrenos. Fue así que tuvieron buena aceptación de parte de las autoridades, tuvieron ayuda, estuvieron con promesas a futuro de mucho mejor pasar, vivir, y los trajeron aquí a la población, ahora Nogales, trajeron a la población Nogales y los instalaron entre la calle General Velázquez, Suercasó y 8 de enero. Ahí llegaron 90 familias de aquel campamento que tenían en la población Lautaro. Con esto quiero decir que no fue Nogales una toma. Ya llegaron la gente, venían de otra toma, sí. Pero a través del tiempo, por supuesto, se organizaron como tal. Empezaron a dar los primeros pasos, porque no es más hasta decirlo que era chacra. Habían maravillas, muchas maravillas. Había otro tipo de muchas verduras que se daban aquí en los terrenos. Y eran puros surcos. Era pura tierra agredosa. Entonces no fue fácil para la gente llegar a Nogales. Pero sí, lo importante era que ellos venían con el interés de ya tener su propia casa. Lo cual a través de los años, claro, lo lograron. O sea, lo logramos, porque yo también llegué el año 47, como dije, lo logramos. Pero fue a costa de mucho sacrificio, de mucha organización, de muchas ganas de hacer cosas, de mucha solidaridad de las personas. Todo eso se conjugó en una sola cosa, nuestra casa. Y bueno, hay mucho más que darle al asunto, no sé si ellos quieren aportar algo, mientras yo también puedo retomar más adelante. Me da la idea que podría ser posible, ¿sí? Sí. Bueno, yo mis padres llegaron acá porque ellos arrendaban cerca de Alameda, 5 de abril, en ese sector. Y una comadre los recibió, arrendaban una pieza y una comadre de mi mamá los recibió acá en Nogales, en este sector, al parecer poco tiempo entregado estos terrenos, los cuales estaban demarcados solamente con un alambrado, ¿ya? Y esta comadre le invitó a vivir acá como allegada. Y desde ahí mi papá alguien le ofreció uno de estos terrenos donde ya había levantada una casa de adobe, un par de piezas de adobe. Y él hizo el compromiso de compra, de irse al lugar, no recuerdo a quién se lo ofreció, pero llegamos a la calle Hermanos Carrera, 4367. Y frente teníamos un canal, porque siempre se habla del canal, la división que tenemos en Nogales, pero ahí había otro canal, ¿ah? Era un poco más pequeño. Y ese canal cruzaba todo Hermanos Carrera, era San Juan de la Guada, cruzaba todo Hermanos Carrera y terminaba en la calle Uspallata. Era la parte de atrás de la última vivienda que había, del último sitio. Continuaba, llegaba a Las Cañas y se unía a este canal que nos divide acá en Nogales. Sí, eran chacras, difícil. Y frente teníamos este canal y teníamos las chacras. Ahí terminaba Nogales. La división que tenía Nogales terminaba en Hermanos Carrera, venía un canal y después del canal era chacra. Habían estas murallas de fundo, estos tremendos murallones de fundo, de adobe, ¿ya? Y eso lleno de zarzamora, de, no sé, de araña, de muchas cosas. Pero eso así fue como yo recuerdo y como viví con mi papá y por muchos años. Y, señora Lilian, usted que como podría llamarse como la más joven de acá del grupo, ¿qué relato le ha sido traspasado por sus padres o sus seres queridos sobre la fundación y los orígenes de los Nogales? A mí me traspasaron, mi información era de mi papá,
uno venía desde Vicuña Maquena, del sector RCA Víctor, y el otro venía de acá del sector de la población celada, que está por Ecuador, de Alameda hacia Portales, para atrás. Ellos llegaron por datos, o sea, oye, ya están dando unos terrenos, están tomándose unos terrenos. Por eso para mí, desde mi punto de vista, era eso. Entonces ellos llegaron con esa convicción, pues son dos familias distintas que mis papás se conocieron acá, ellos se conocieron acá. Entonces esa es mi parte que yo puedo aportar desde el conocimiento de la población. Tal como dicen ellos, o sea, yo desde el año, las chacras, yo siempre para atrás vi chacras, o sea, de chiquitita, después la población de atrás de nosotros, como ella dice, es la población Santiago, pero eso eran chacras, todo era chacras, o sea, el ir a las casas eran, en ese tiempo eran viviendas precarias, o sea, que le llamaban charlata antiguamente, o sea, era, para mí, por eso te digo yo, para mí fue más toma, según lo que yo percibo, o sea, yo no sé si mis papás lo tomaban de la misma forma, pero si lo relato, el relato para mí eso era una toma, porque era un dato, porque las tomas son por datos. Oye, ¿sabes qué? En tal lado está la posibilidad de que te consigas un terreno. Eso no significa que sean gratis, sino que son terrenos que tomaron, no a la fuerza, pero llegaron de alguna forma. Desde ese punto de vista, ¿no? Es lo que yo te puedo aportar en esa parte, ¿no? Comprendo. Y ya una vez instalada la familia acá en Nogales, ¿cómo fue esa repartición de tierra o los loteos de tierra para la gente que llegaba a este sector? Bueno, en el caso nuestro, cuando nosotros llegamos a Nogales, que ya repito, ya estaban las 90 familias instaladas en Nogales precariamente, nosotros veníamos de la calle Bernal del Mercado, con Antofagasta, por ese sector vivíamos nosotros. Y como también tuvimos problemas de vivienda, por ahí mi madre supo que en Nogales estaban entregando unos terrenos, y por ahí conseguimos la posibilidad de llegar a Nogales. Y llegamos a Nogales, pero llegamos en forma, me da la idea que distinta a los primeros colonos. Nosotros nos entregaron el terreno demarcado. Aquí se hizo cargo el capitán Galvez, de la época, de la FAS. Él fue el encargado por la autoridad de gobierno a entregar los terrenos en forma ordenada. Y fue así que a nosotros nos correspondió un terreno que también era una cancha, que es aquí ahora en Capitán Galvez, 8 de enero, al Patacal y Teniente Bello, que era una cancha antes. Ahí nos correspondió a nosotros. Nos entregaron un terreno a nosotros marcado, 10 por 20. El terreno era, de todas maneras, igual no, eran chacras. No era lindo, pero nos entregaron ordenadamente ese terreno. Y de ahí se empezó a poblar Nogales. Pero de la misma forma, ya empezaron todos ordenadamente a obtener su terreno. Pero no significa eso que nosotros construimos de inmediato, ¿no? Porque no teníamos los medios, como construir. Se construyó con las mismas maravillas que cortamos, hicimos los cierres, lo hicimos con palos, con lo que había a mano. Hicimos los cierres primarios, y la casita nuestra era de material así como se dice por ahí, la famosa charlata, la charlata, que era la madera sobrante de tablas que hacían en las barracas. Era una cosa muy delgadita, muy fina. Y eso nos regalaban nosotros, con eso empezamos a hacer las casas y a ponerle barro. Otra manera de hacer nuestras casas también fue que la compañía de gas, que está cerca de nosotros, ellos nos regalaban unas esteras pero terriblemente fuertes, porque ellos se servían de colador para el carbón que ellos purificaban. Entonces todas esas esteras que eran de 2 metros más o menos, 2 metros por 2, no, 2 metros por 1,
Y esas nosotros las daban, y eso empezamos también a levantar los muros de nuestras casas. Las embarrábamos también, pero el olor era insoportable. O sea, había puro olor a azufre, a todo ese tipo de, ¿cómo se llama?, de elementos químicos. Pero así fue en forma más o menos como llegamos nosotros a Nogales. Pero como le digo, nosotros llegamos en forma ordenada. Y eso fue en el año 48, o sea, hacía un año nomás que habían llegado los colonos, por decir una palabra, ¿sabes? Así que así más o menos fue la llegada nuestra a Nogales. ¿Alguien más quiere aportar al En el fondo es importante tener la versión de don Juan porque, como te digo, mis papás llegaron por datos y es importante tener la versión de él para mi experiencia, porque yo pensé tal cual que eran tomas, o sea, para mí las tomas era llegar allá a instalarte tal cual él dice, o sea, con la charlata, con los palitos, con el todo, pero al fin y al cabo costó mucho porque eran barriales, eran como chacras. Las chacras son livianitas, son blanditas. Entonces eso es importante tener su versión porque él llegó de 16 años. Y en cambio yo llegué aquí, nací en el fondo acá. Ya son años que él tiene una visión certera en el fondo. Para mí es importante conocerla de él. Bueno, mis padres llegaron como el año 50 acá, como a Hermanos Carrera. Y como decía don Juan, es la misma versión que yo escuché, la que sé de mis padres. Estos fueron, las escrituras lo dicen, loteos. Ya esto fue en forma ordenada, fueron loteos, fueron ordenados por manzanas. Y a mi papá llegó a vivir ya donde había levantado un par de piezas de adobe. Era el adobe el que sabía, y entre los vecinos se ayudaban mucho. Y tuvimos nosotros un vecino que era don Pancho, y este señor, yo ahí conocí cómo hacían los adobes, y después él hizo un tremendo horno que eran así como las torres egipcias, y ahí cosían el ladrillo. Imagino yo que él vendía, que yo sepa, no regalaba, vendía ladrillos y él se construyó. Así muchos vecinos lo hacían. Bueno, y el que no tenía acceso a eso, la verdad es que, como decía don Juan, con lo que había, con charlata, con lata propiamente, con lo que se podía, con barro, eso que llamaban como quincha, que era entre tablita, barro, y se trataba de arreglar, pero todo eso era con el esfuerzo de cada uno, porque acá nada se recibía desde el Estado. ¿Ah? Todo era de acuerdo a lo que el esfuerzo de cada uno, la creatividad de cada uno, lo que yo recuerdo. Claro, obviamente para vivir, como estamos hablando recién, la experiencia de la fundación, del levantamiento de las primeras viviendas, pero para satisfacer las otras necesidades básicas, por ejemplo la luz, agua, el alcantarillado, en ese tiempo, ¿cómo fue la organización para conseguir eso? ¿De acuerdo a su experiencia? Mira, yo lo que me han contado, lo que mi mamá también vivió y algo yo tengo recuerdos, se formaron comités, ¿ya?, para el tema del agua. La verdad no sé desde dónde venían esas cañerías, porque eran unas cañerías y donde estaban los pilones, el pilón que se llama. ¿Y qué era el pilón? Era un poste, un trozo de madera grueso, y donde se traía la cañería y se instalaba y se dejaba a una altura. Un poco de cemento abajo y si no era piedra, y ahí llegábamos todos en filas a sacar agua, a ocupar el agua. Y había personas de acá, una señora muy conocida, de su esposo apellido Mondaca, que vivía en Manuel Rodríguez. Esa señora vendía agua. ¿Y qué hacía? En tiestos grandes, en tinaja, en lo que fuera, o tarros, en un carretón, y ella lo llevaba y vendía agua. Compraban, pero el agua, tengo entendido, de esa forma se obtuvo. Primero, estos pilones que había, estas llaves que había una ubicada aquí, cruzando el canal,
había otra cerca de Subercasó, no recuerdo en otro lugar, y lo que yo recuerdo, 3, 4 años de que mi mamá vivió eso, y después llegó este tema de por cañería también así, el agua a la casa. Una llave, no era más que eso, lo que yo recuerdo y lo que mi mamá contaba. Yo lo que puedo aportar con respecto al agua, tal cual dice la señora Gladys. Ellos venían desde, porque acá nos dividía un canal. Sí, aquí había un canal que nos dividía el sector Nogales Sur, Nogales Norte. Entonces, los de Nogales Sur tenían que venir a Nogales Norte a buscar agua. En baldes, en lo que fuese en esa época. Tal cual dice a los pilones. Después de eso, ¿cómo se obtuvo, se supone, el agua? Llegó agua al sector sur. Los carabineros, se supone que los carabineros fueron los primeros que tuvieron agua aquí en el sector sur. Entonces el sector sur se organizó con un comité de adelanto, un comité organizado por, yo tengo los nombres de los 3 caballeros que se supone que eran allá habían preparado los postes con luz. Entonces negociaron con los carabineros, creo que negociaron con los carabineros que ellos nos tenían que pasar agua a nosotros, a los pobladores de este sector, y ellos le podían pasar luz, porque ellos tenían agua pero no tenían luz. Y ya la organización del sector sur ya se había organizado con los postes, con las ampolletas, creo, de 150 watts en esos tiempos, con unas cosas de metal, creo que eran, donde las ponían esas como capuchas que le ponían a los postes. Y entonces hicieron un negocio, creo que con ellos, porque si ellos no pasaban agua, no iba a haber luz para ellos. Y ahí creo que hubo y ahí donde por intermedio de estas canoas transportaron las aguas hacia allá por esas cañerías. Y después llegaron en una llave, como dice Gladys, a cada casa. A cada terreno. Ese es lo que me contaron a mí mis papás, de que les costaba muchísimo de allá para acá, porque aquí había un canal. Este canal lograba, había un puente, muchas eran canoas que pasaba solo una persona por y ya después no sé en qué año se habrá propiamente tal el puente principal que había acá en Nogales, que ya después pudo ser transitado por vehículos. Pero para transitar era vehículo, no había donde pudiésemos pasar los peatones, sino que había que esperar que pasaran vehículos, personas. O sea, es como estar a la guaite que decía antiguamente, para que no te pasara nada el traspado de esa es mi visión o de cómo llegó para el otro sector las aguas de acá vivienda. No sé si los señores acá, don Juan y la señora Gladys, tenían otra. Para ustedes a lo mejor fue distinto, porque tenían más cerca el agua. Don Juan. Sí, la verdad que el sistema era ese. La verdad que todo esto nosotros lo traíamos de acá de Cinco de Abril con Ganderilla. Claro. Y ahí venía la apostación más la apostación eléctrica, que como se señalaba en algunas partes eran postes muy rústicos, que colgábamos, no los colgábamos, traíamos la línea de cable hasta la misma población y ahí nos distribuíamos una ampolleta por cada casa y un enchufe por cada casa. Y ahí surgía la problemática porque a veces los vecinos no respetábamos el asunto de la luz, porque o enchufábamos cositas extra y entonces se producía los cortes y el apagón y quedamos todos sin luz. Pero se empezó a regularizar aquella situación y al fin los vecinos ya entendimos que teníamos que tener la capacidad de controlarnos un poquito en ese aspecto, porque si fue cierto que nos costó mucho traer la apostación, mucho, pero al futuro se hizo cargo Chilectra de toda esta situación y se terminó el problema, pero pasaron muchos años de eso, no fue
Sí. por decir de este año al otro, no, pasaron muchos años para recuperar todos estos terrenos, o sea, todo este tipo de elementos básicos para nosotros. Porque aparte de eso, de la luz también teníamos el suministro de agua, que ya como lo han dicho, teníamos los famosos pilones. Y los pilones, aparte de ir a buscar agua, también traía una parte social. Se conversaba. Y aparte de conversar también se peleaba. Porque algunos se avivaban. Entre conversa se ponían los primeros en la fila que teníamos. Pero eso era como propio de la idiosincrasia de la época. Pero nos enojábamos por un ratito, dicen que se agarraban a tarrazos. No me consta. Pero dicen que se ganaban con los tarros veganos, no me consta eso. No sé si será una fábula, pero la forma de traer el agua era esa, ¿no? De traer el agua y traer todos los elementos, porque aparte de eso, no sé si puedo irlo conversando, el asunto del arreglo de las calles, cómo se dio eso también, de la pavimentación y todas esas situaciones que se dieron después. Pues. Y eso, entre paréntesis, gracias a la organización que había en Nogales. Lo repito, hubo mucha solidaridad y mucha organización, porque de lo contrario no habríamos tenido tantos elementos básicos, como era el agua, ¿cómo se llama? La luz eléctrica. También vamos a agregar el médico también, el consultorio, todas esas cosas que fueron tanto a través del tiempo. Y gracias a las organizaciones, porque nada se nos dio gratis, nada. Todo se fue dando paso a paso, en el fondo, a raíz de las necesidades propias de la comunidad. Justamente. Sí, yo creo que eso era el punto importante. El que había un compañerismo, un deseo de ayudar al otro y por necesidades básicas y había que hacerlo. O sea, no era de otra forma. La luz y el agua, como coincidimos yo creo los tres, o lo que nos contaron, fue de esa forma. Lo que sí yo recuerdo que la luz, como nosotros éramos del otro lado, porque antes no era norte y sur, antes era el otro lado, al otro lado del canal, los de Hermano Carrera, y ellos eran hacia el otro lado. Entonces nos dividía el canal. Y siempre todo llegaba más tarde allá, me imagino que por la distancia, uno después se da cuenta. Y la luz llegó a la casa entre comillas, llegó, teníamos como 2 horas, y era en la noche. Pues yo recuerdo que mi papá en la noche escuchaba una radio, tenía una radio muy pequeñita, y él escuchaba un programa de la radio chilena. Y me recuerdo que para él era súper importante que la luz llegara, y me parece que era tipo, no sé, de 9 a 10, pero no era temprano. Entonces, no recuerdo cuando ya tuvimos la luz, cuando hubo así todo el día, digamos, estable. Pero eso era así. Y en cuanto al alcantarillado, a la vereda, como se recuerda don Juan, yo el alcantarillado creo que llegó alrededor de los 60, ya así, digamos, estatal. ¿Ah? Y la pavimentación de las calles, aproximadamente yo creo que más o menos en esos años, 3 años más. En el 66, yo creo que ahí la 64, primera pavimentación, y sí, yo quiero recalcar algo. Todo lo que acá se logró y se hizo fue por organización y por esfuerzo de los pobladores. Y yo me sorprendí mucho, don Juan me puede corroborar y recordarme también la fecha. Yo creo que hace 20 años atrás recién se terminaron de pavimentar las últimas calles que vienen desde General Velázquez acá, las paralelas. Hasta entonces había que ganarse un proyecto para que te vinieran a pavimentar acá en Nogales. Lo que no ocurrió cuando llegó la población Santiago. La población Santiago quedaba frente a Hermanos Carrera, la que era chacra, el año entre el 60 y 65, se cerró ese canal que había allá, apareció esta población Santiago y fue autoconstrucción, y todo avanzó rapidísimo. Ya ahí hay casas de bloque, y hay 2 tipos de casas en la Santiago, casas de bloque y casas de vulcanita.
Entonces las que eran de bloque fueron autoconstrucción, ¿ya? Por supuesto con el acompañamiento del Ministerio de Vivienda de la época, pero los pobladores. Y tuvieron áreas verdes, veredas rápido, alguna cancha, lo que acá no, porque las canchas que hubo acá era un sitio oriazo, tierra, con y palos, donde ¿verdad? ponían una Un malla, los niños o los jóvenes, se armaba un arco con unos palos que encontraban y ahí se jugaba, ¿ah? No así como fue en la Santiago. Entonces por eso yo siempre digo, ¿por qué a Nogales, a pesar de haber tanto esfuerzo, costó tanto lograr? No sé De si por los hecho, años. disculpe, Sí. de hecho, Nogales, yo me recuerdo que la primera calle pavimentada que hubieron acá en la población fue 21 de mayo, Fernando Yungue, que esas eran las calles pavimentadas. Yo creo, según mi punto de vista, porque acá en 21 de mayo había un colegio, había un centro de un colegio de adultos para adultos mayores, o sea, en ese caso, y más consultorio y más carabinero. Anteriormente el consultorio estaba acá cerca de la María Goretti, por acá, para este otro lado. Pero ya desde que yo tengo uso de razón, entonces esas eran las calles pavimentadas. Y Pingüino era una calle que le pusieron gravilla, que se le llama ahora la gravilla, esa piedra, pero esas eran las primeras calles que hubieron aquí en la población pavimentadas. O sea, en el fondo, desde mi punto de vista, yo fui privilegiada con respecto a mis vecinos, porque yo siempre vi calle pavimentada. Y tal como dice Gladys, aquí pasaron muchos años que hubieron calles que seguían siendo barriales. Seguían siendo barriales. Y nosotros éramos como los... Por eso muchas veces nos tomaban de cuico a nosotros. Porque éramos como los que teníamos todos los adelantos. Acá estaba la parroquia, estaba la farmacia, había consulta médica particular, había carnicería, o sea, era el centro. Yo siempre he dicho, es el centro neurálgico de los Nogales. Pasó a ser en el lado de aquí donde está la parroquia, estaba todo. Había colegios que ahora son como salas, los jardines infantiles, que era un colegio, después uno pasaba al otro colegio, pero por lo que yo sé, esos colegios, yo no estudié en esos colegios y mi hermana me dice que estaban, ya no, ella recuerda que ya en el año 60 ese colegio ya estaba, que es la escuela 79. Sí, sí. Que eran los dos primeros colegios que hubieron ahí, más el de María Goretti. Pero era como que se centró acá, en ese sector, toda la comunidad, de ahí nacieron muchas organizaciones en sí, los comités de adelanto, entonces a nosotros en esa etapa yo me recuerdo de que nos venían a niños chicos a enseñar ahí a la escuela 79, que yo la vez anterior yo les decía, para nosotros como niños chicos eran extranjeros, pues. Y eran los de Cáritas y los de la Cruz Roja que nos venían a preparar en conocimientos que nosotros no teníamos la más mínima idea. Desde ahí surgió el papel, ¿cómo se llama? El papel maché. Nosotros hacíamos cosas espectaculares, yo me acuerdo, para niños chicos, que de hecho yo todavía tengo guardado en mi cuarto cosas que yo hacía de niñita de 4 años en esa época. Entonces, pues te digo, era como el centro neurálgico, era importante. Yo no sé este otro sector. Don Juan podría aportar para este otro sector porque él vivía en el sector, el otro lado del canal, como se nos decía. Sí, yo podría aportar que en aquella época había una división, pero una división marcada, sí, por el famoso canal que existía, ¿no? Que nos dividía a ambas partes. ¿Cómo nos dividía? Como por clases. Norte y sur se dividía la población, pero sí había una sociedad de pobladores que unía a las dos poblaciones, que es la sociedad de pobladores de los Nogales.
ello tenía que ver con las dos partes, tanto norte como sur. Y después ya se empezaron a ramificar, a hacer otras juntas vecinales a través del tiempo, por necesidad también, por necesidad de espacio, o de geográficamente hablando también. Ellos, cada uno organizó su propia junta vecinal. Y prueba de ello que en este momento hay cualquier junta vecinal, pues ustedes se han dado cuenta a lo mejor, cualquier tipo de junta vecinal que existe. Sí. Pero lo más, lo todo rescatable aquí es que hubo cosas positivas, que fueron los bomberos, que fue el consultorio que ya se nombró, Sí. y también estuvo participando aquí, como lo dijo, la Cruz Roja, Y Caritas Sí, Chile. también estuvo en el Colegio 79, ¿sí? El plan de desarrollo fundamental, que eso significaba entregarle cultura y estudio a los adultos mayores. Eso era por iniciativa de los mismos profesores que nos venían, nos traían todo ese tipo de adelantos para la población. Pero eso ya fue posterior a lo anterior, porque Sí. ya estamos como formados, ya como población, en realidad ya teníamos todos los elementos básicos. Ya teníamos agua, luz, teléfono, incluso teníamos las calles pavimentadas. Ahora dice la Gladys que hace poco nomás se terminaron de pavimentar algunas calles, y es verdad, porque en esa fecha se formaban equipos por cuadra para pavimentar, Sí. y concursábamos a proyectos también, pues. Los vecinos también aportábamos su dinero también, aportábamos su dinero, y las autoridades aportaban el resto, y ahí nos fuimos convirtiendo en calles más o menos normales. Pero pasó mucho tiempo para todas esas cosas, pero se fueron dando a medida. Pero eso fue gracias a la organización de los pobladores, más que nada, porque ahora no se ve mucho. Sí, de hecho esas organizaciones nos traían la parte social, la parte de unión, la parte ambiental, o sea, todo era a base de esfuerzo, a base de comités y cosas que para cualquiera de los dos lados, como era, pasaba. O sea, de hecho aquí en la población en sí, como conversábamos en delante, los dos lados, había un sector bueno y un sector malo para nosotros, pues. Nosotros Sí, éramos del sector sí. bueno y los otros eran del sector malo. Sí. Y Porque viceversa, siempre, ¿no? y claro, Sí, viceversa, sí. y era muy marcado, Y viceversa. siempre era Claro. muy, Sí, eso yo era. igual con lo que ellos coinciden, la verdad es que lo que es Pingüino el día de hoy, la calle Pingüino, todo ese sector donde está la parroquia, el primer colegio fue María Goretti, ¿ya? Que venía desde Jesús Obrero, y después llegó acá María Goretti, y todo eso porque hacían un gran trabajo también, yo creo, la parroquia en sí, los curas, quienes venían a aportar, voluntarios, gente cristiana, yo creo que venía y aportaba. Y el otro colegio que había, que era así como ya más formal y como dicen acá para adultos, es el colegio 79, que ahora es Humberto Valenzuela, que está también en Pingüino. Teníamos la farmacia, aquí en Pingüino teníamos la parroquia, teníamos el primer kinder, el kinder que yo creo que fue más o menos años 60, poco antes, y se entraba con 5 años. O sea, ese era, uy, kinder, ¿qué es eso? Preparan a los niños, ya no entrábamos a los 7 años al colegio, sino que se entraba a kinder, pero era kinder, nada más. O sea, no era pre ni nada de lo otro. Y el consultorio que estaba también por Santa Teresa, No, por 21 de mayo. por 21 de mayo, estaba primero por Santa Teresa y después por 21 de mayo. Sí. Y ahora ¿ya? está por Manuel Ya, Rodríguez, ahora cambió 3 sí, veces. sí, porque primero era la sede que tenía Sí. el club literario, los Copihue, y que le cedió a una atención médica, Ujú. ya en ayuda de la comunidad, se la cedió al consultorio, porque el consultorio estaba acá en Subercasó con General Velázquez, y después llegó acá a Santa Teresa el consultorio.
Y le cedieron hasta que después, bueno, ya Como me imagino que definitivamente. bajo administración del Estado y del Ministerio seguramente empezó a estar el primer consultorio más pequeño, no el que hay al día de hoy, pero eso, pero era muy central esto. Y ahí, donde está ubicada la parroquia, ya era María Goretti la que tenía su capillita. Y después se trasladó la parroquia donde está la actual, pero era una mediagua. Y todo lo extenso que venía hasta llegar al canal era la cancha norte. No, Y sur. era la cancha norte, sí, pero le llamaban norte y venía desde allá y la cancha norte acá. ¿Ya? Entonces había una parte allá y una acá, pero esa era la cancha norte porque mi marido venía a jugar. Y bueno, yo creo que los colegios y los jóvenes de la época buscaban como distracción que era el fútbol, lo que más unió, el fútbol. Porque por el fútbol se fueron, no sé, pues, creando tanto club deportivo, donde participaban, donde hacían competencias, liguilla le llamaban en la época, donde también elegían a su reina, que los acompañaba, tenían la reina del club, y yo creo que eso servía también para conocerse, para compartir y a través de eso también el compartir con el colegio, las mamás, que eran más las mamás, el fuerte era la mamá, los papás muy poco. Y también yo creo que se fueron fundando los centros de madre por una necesidad de las mujeres se conocían, se juntaban, compartían, no sé, una taza de té, alguna pequeña fiesta y a través de eso empezaron a hacer manualidades. La que sabía enseñaba, hacía como de monitor y le enseñaba a la otra. Y yo creo que ahí se fue creando esta comunidad grande donde fueron surgiendo muchas ideas. Así que, pero de esa forma tengo yo entendido que fueron propiamente saliendo desde acá y desde los colegios y desde un poco la cultura, un poco la salud. Hubo una señorita, la señorita Marta Álvarez fue una persona que marcó mucho acá. Esta señora era de una familia muy importante que vivía en República, muy cristiana. Ella era enfermera universitaria, eso era un gran título, ¿ya? Y ella, en su afán de ayudar, llegó a María Goretti y desde María Goretti llegó acá. Y ella ayudó mucho a niños para prepararlos para estudiar, para el catecismo y también en salud a enseñarle a mujeres. Eso, yo creo que muchas voluntarias como ella llegaron de esa forma acá y fueron haciendo crecer y capacitando a los pobladores de acá, las pobladoras, lo que yo recuerdo. Sí, porque acá, aparte de eso, la parte académica, aquí en Nogales era muy poca la parte académica, o sea, si no es por, como dice Gladys, por Marta Álvarez y muchas otras, ¿no? Muchos de nosotros no hubiésemos seguido estudiando, porque aquí llegaban hasta cuarto básico, cuarto preparatoria, que era, a lo más sexta preparatoria, y después que pasó ya cambió el sistema, pero aquí había mucha gente que no tenía idea de estudio, o sea, no, eran analfabetos muchos. ¿Por qué? Porque no. Entonces, esta gente nos empezó a llevar a las iglesias, nos empezó a culturizar, por decirlo, y nos hizo seguir los estudios, para muchos de nosotros. Porque mucha gente llegó hasta esa base, nomás lo básico de los conocimientos. O sea, antiguamente tú sabes que se le decía, aprendiste a leer, a escribir y listo. Y eso era lo base. Pero acá la parroquia aportó mucho en eso con respecto a que los pobladores sí tomaran conciencia y de que podíamos ser más, aportar más en cuanto a la familia o al conocimiento de cultural nuestro. Y esa educación de la que hablan cuando venía gente extranjera a la población a enseñar, sus profesores eran como, se dividían como por materia, eran profesores normalistas, que enseñaban. Por ramos.
Claro, en el fondo enseñaban hartas cosas. Era como. Los normalistas antiguamente enseñaban ramos, todo, pero era un conjunto de cosas. Para los más chicos era entretención para nosotros porque íbamos a la parte artística. Pero para los más grandes eran los que los reforzaban en los conocimientos que estaban tomando en los colegios. En ese caso, pero yo creo que ese era el gran aporte de ellos en que tuviésemos avanzar en. No sé lo que don Juan, pues apórtenos desde su punto de vista más adulto, más joven. Usted era un pollito, un adolescente en esa época. ¿O usted ya salía afuera a estudiar o le tocó empezar a trabajar? Sí, sí. No, la verdad que yo en esa época sí trabajaba y estudiaba de noche. Sí, fue la verdad, estudiaba de noche y ahí yo también me tenía que. Yo estudiaba en el Liceo Pedro Aguirre Cerda en Avenida Portales. Ahora, o sea, es el Liceo Amonetegui. La noche era Pedro Aguirre Cerda. Yo estudié ahí hice mis humanidades, porque no las tenía. Grande, Grande, pues. hice mis humanidades y todo lo lindo del caso es que nosotros nos veníamos hasta 5 de abril, llegaba la micro nomás. Y ahí, porque andaría, echarle para adentro nomás. Con lluvia, sin luz, Sí. echarle para adentro nomás. Y felizmente nos esperaba la mamá de uno de los compañeros míos con un buen tazón de leche. Cuando ya se iba como a las 12 de la noche llegábamos. No era menor. Pero felizmente saqué las humanidades y yo quería retomar un poquito el asunto del Teatro Rafael Fontabra, ¿se puede? Sí, pero Sí, ya. Porque resulta que el Teatro Rafael Fontabra fue un espacio que se nos hizo ahí cuando existió ¿cómo se llama? La Sociedad de Pobladores. Se hizo un edificio ahí para diversas actividades de la población, llámese deportivas, llámese culturales, de todo tipo. Cada uno tenía su espacio, teníamos su espacio. Y a nosotros, como nosotros éramos medio tirados artistas en esa época, hacíamos teatro, nos hicieron un teatro. Sí. Se hizo el teatro que fue por muchos años, fue mucho éxito dentro de Nogales, porque se repite una vez más la necesidad de tener espectáculos culturales. Era necesario tener cosas, porque no podíamos salir, esa es la verdad. No podíamos salir de la población sin riesgo de quedar pegado en el barro, así de simple. Y ahí surgieron muchas actividades artísticas. Tuvimos felizmente la visita de varios actores nacionales de la época, que entre ellos estuvo don Rafael Fontabra, que gracias por él ya el nombre del Teatro Rafael Fontabra, que se mantuvo en pie el Teatro Rafael Fontabra hasta el año 73. Después de eso, por razones de cada uno partió para su lado, se terminó la Academia Teatral Los Copigos de la época, se terminó. A posterior de eso, tal como se señalaba acá, se ocupó el teatro que teníamos nosotros para el consultorio. El consultorio tomó esa parte. Y después de eso ya se amplió el consultorio a lo que tenemos hoy día. Pero repito, ahí en el Teatro Rafael Fontabra se dieron cosas muy valiosas. Tuvimos visita de algunos países. Nos querían conocer. Si veían que una población tan poco conocida en el sector, querían ellos conocerla y llegaron a conocerlo, como nosotros haciendo teatro, con las condiciones que lo hacíamos y toda la falta que nos hacían los elementos, pero lo hacíamos igual. Y cuando salíamos también a la calle, lo hacíamos montado en un camión, en una plataforma de un camión, con sábanas, con cosas, y ahí hacíamos teatro, porque nos gustaba. Y éramos un grupo fuerte, grande. Las celebraciones de aquí de la población, como también, cuando también nosotros, se hacían arriba de los camiones, como también. Cuando nosotros nos iniciamos con teatro, como Gran Teatral Los Copigos, nosotros nacimos en el Club Deportivo Gabriela Mistral. Ahí nacimos nosotros, eso fue en el año 1950. Y de ahí nosotros nos vinimos aquí a Candarilla 1821, a la casa de uno de los socios nuestros, que en esa época era actor de cine, don Julio Moena. No sé si alguien se acuerda de don Julio Moena, no, vivía en Candarilla. Ese señor nos trajo casa y de ahí nosotros buscamos el alero de
de la sociedad de pobladores y ahí nos entregaron el local a nosotros. Entonces hubo participación cultural muy grande a través de, no tan solo de nosotros, así hay que ser modesto también. Habían otras organizaciones culturales, habían, ¿sí? Pero al parecer lo nuestro causó un poquito más de emoción, por decir algo, porque dentro de los actores que habían, me incluyo también, hacía teatro yo en esa época, salieron varios artistas buenos, que incluso en una época en que Lucho Córdoba tenía una obra de teatro muy famosa, Perejil que se llamaba, que la daban aquí en una sala que hay en San Diego, llevó a dos de los nuestros a trabajar con él. Y otras personas que tuvieron un festival en Viña de Mar también, que también fueron famosos porque fueron al festival de Viña de Mar, siendo nogalinos, obreros se decía en esa época, nogalinos. Así que son cosas que uno las va pensando en la vida, mira lo que hicimos, cómo fuimos, todas esas cosas positivas, más que nada positivas. Y también como existía, que nosotros hacíamos la fiesta de la primavera. Primavera. Bueno, la fiesta de la primavera cuando nosotros estábamos aquí en Nogales, la primera fiesta de la primavera que se hizo, pero fue fabulosa, sin conocerlos tanto como vecinos, eso fue el año 52 más o menos. Pero todos participábamos en la fiesta de la primavera. Elegimos la reina, elegimos las reinas, los reyes, todo lo que tiene que ver. Pero era un espectáculo maravilloso que se da, eso era cultura. Y aparte de nosotros, venían de afuera a darnos cultura. Vino varias veces la Orquesta Filarmónica de Chile. Me acuerdo de su director de la época, don Víctor Tebas. Venían aquí a la cancha, ahí. Y cómo la gente los quería, cómo los respetaba, cómo los aplaudíamos. Porque era cultura para nosotros, eran cosas que no se veían en Nogales y venían ellos a la tierra, lo que sea, pero venían. Pucha, un logro fabuloso para nosotros. Entonces la población siempre se le miró de estos ángulos, que la población marginal, que la población torrante, que población aquí, que la población callampa, que los choros, que los de qué, pero la población sacó mucha gente. Claro. Y actualmente en Nogales todavía sigue siendo gente valiosa. Hay médicos, hay arquitectos, hay contadores auditores, cualquier tipo de gente. Hay artistas buenos en Nogales aún. Hay varios grupos que están tan vigentes por eso. Ingenieros que han llegado a ser gerente general en Chilectra de la También, claro. de los años. ¿Verdad? Pues tiene razón. Salió unas buenas. Tiene razón. Entonces, como te digo, y eso nos ayudó porque si no hubiésemos quedado ahí si no hubiera habido organización, hubiese pasado mucho, hubiera sido peor, ¿no? De hecho aquí también surgió tan como hubieron cosas buenas, hubieron cosas malas. Aquí salieron los Chaquetas Negras. Yo no sé si ustedes conocieron a los Chaquetas Negras. ¿Qué eran los Chaquetas Negras? Era una banda delictual, que fueron los primeros que empezaron a robar bancos en esas épocas. No sé si usted recuerda eso. La verdad es que no. ¿No? La verdad es que no. Sí, los Chaquetas Negras eran varios de aquí. La verdad es que no. ¿De este sector era? Del sector, sí, este sector es de los dos sectores. No, ahí se unieron los dos sectores para hacer esas bandadas. Yo he Sí. escuchado. Es No, probable, sí. puede ser, sí. No, sí, se asaltaron porque yo todavía conozco algunos integrantes, pero Ya. salían en motos. Y eran, ¿por qué se llamaban los Chaquetas Negras? Porque salían en motos y con chaquetas de cuero y pantalones de cuero. Ya. Y ellos salían, pero fueron los primeros que robaron bancos como Pero- en los años, yo me acuerdo de ellos como en los años 68, 70, por ahí ya en el 73 como que se fumaron por los mismos temas. Claro que Pero, sí. eso es lo que sucedía antiguamente, incluso ahora también sucede, que a Nogales se le mira bajo otro aspecto negativo. Sí. Nogales tiene cosas muy positivas y muy rescatables, muy buenas. Pues, ¿qué pasa con los medios de publicidad? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué es lo que vende? Que el Nada. crimen, que la droga, que esto, pero no vende nada, Que hay que cosas tenemos distintas, cultura, que sí. tenemos esto, que tenemos esto. No, eso no se nota mucho. Y es una gran diferencia que debemos nosotros erradicar, porque Nogales ya es Nogales, una buena población. Sí, y aparte que yo creo igual que me hace recordar el que acá
era un gran logro, un tremendo logro, quien llegaba a terminar su sexto, porque antes eran 6 años y 6. Entonces, sexto preparatoria, el que llegaba a terminar sexto preparatoria, porque nuestros padres, y los de muchos yo creo, muchos eran analfabetos, entonces ¿cómo entendían este tema de estudiar, de que te llevaran al colegio, si acá había niños también que trabajaban? Entonces era y para los padres antiguamente la mujer, ¿para qué vas a estudiar? ¿Para qué vas a estar si te vas a casar? De hecho los colegios, yo estudié en el colegio Silvia Salas Edward, no estudié acá adentro. ¿Y por qué estudié allá? Porque molesté 1 kilo a mi mamá y a mi papá para que me matricularan, porque ahí había monjas y yo quería estar en un colegio de monjas. Entonces me matricularon allá y para eso yo tenía que cruzar lo que ahora es General Velázquez, que tú ves la pasarela aquí. Eso era todo un carboncillo. ¿Qué significaba? Que botaban todos los restos de gasco, y eran cerros de carboncillo. Entonces había camino por entre medio y yo para ir a ese colegio estaba solamente allá en Logroño, en Bernal del Mercado, lo que hoy es Obispo Umaña. Llegaba la Liebre, se llamaba, Macul 12. Esa locomoción salíamos nosotros los de Hermanos Carrera a tomar para llegar al centro. Y eso, pero yo 5 cuadras podía subir a esa Liebre cuando nos permitían subir, porque los escolares ahí éramos nada para la locomoción, la poca que había. Entonces yo estudié en ese colegio y iba a pie y volvía y cruzaba todo eso. Pero nuestros padres no entendían mucho. ¿Cómo iban a entender la educación si ellos no habían tenido nada, mucho, nada? Por eso yo considero que don Juan, yo creo que un fiel representante del esfuerzo de Nogales, de haber hecho humanidades, porque eso eran contados así con los dedos los que llegaron. Años posteriores sí, y al día de hoy sé que hay muchos profesionales de acá. El hijo de Abraham con Cristina es un gran médico. Hay ahora, incluso hay señores que están en el gobierno. Hay uno que es de acá, Alex, ¿cuánto se llama él? Figueroa me parece. Hay un alcalde también que es de acá. Son nogalinos, que vivieron acá y que sus familias fueron de acá. Entonces, ¿cómo no sentirse? Uno se siente orgullosa, yo creo, o sea, tú valoras el esfuerzo, y cuando las cosas cuestan y se valora tanto y cuesta y es mucho, yo creo que tú ahí atesoras lo que lograron nuestros padres, lo que logramos nosotros también, porque nosotros al día de hoy somos padres, abuelos, y también hemos tenido esos logros, y fíjate, muy dejados de la mano del Estado, mucho. Yo siento que Nogales avanzó, la Oscar Bonilla, avanzó la Santiago, pero Nogales siente que todas las casas que hay acá fueron autoconstrucción. Todas con lo que hicieron los propietarios, por eso que son de acuerdo a lo distintas, que se tuvo. porque son autoconstrucción. Y esto es una pregunta como me dijeron ustedes dos, que son como más jóvenes. ¿Cómo era ser niña, mujer y niño en esa época? ¿Cómo se entretenían? ¿Qué juegos hacían? Entendiendo de que el fútbol en esa época era solamente para hombres. Entonces, ¿cómo era el mundo de ser niña acá en la población en esos años? Jugar a la muñeca, jugar en la calle, hacer grupos de niñas y jugar a la escondida, jugar a las naciones, jugar al cordel, que se le llamaba, y era entretenido, era muy entretenido en sí, jugar, pasarla. Sí, porque tú no veías otra cosa. Entonces yo siento que uno, no sé, pues era creativo, o sea, así como eran nuestros padres para obtener la luz, el agua, éramos muy creativos, porque ponte tú, usábamos zancos. ¿Y cuáles eran los zancos? Unos tarros, ya, con cordeles, y caminábamos.
los teléfonos, todo y era También súper eran entretenida octavos. competencia y nos reuníamos porque antes se podía, o sea, ahora se puede también, pero mucho más restringido. Los vecinos, ¿cierto? Como eran todos conocidos, estaban en una misma función, entonces compartíamos mucho los niños. Sí. En las cuadras, Sí. yo recuerdo nos juntábamos en la tarde y nosotros teníamos el canal al lado. Yo siempre cuento como anécdota y se reían. Nosotros teníamos este canal más pequeño, entonces había un juego que lo hacían más los hombres, los niños, no éramos las mujeres. Las mujeres yo creo mirábamos las niñas y jugaban con un, ¿cómo se llama? Un alambre que iba torcido aquí y un cordel. Entonces pasaba por el canal, por supuesto que iba de todo, iban las cáscaras de sandy, tuna, perro, de melón en el verano. Entonces, ¿cuál era el juego? Cazar y juntar, ordenar por tuna, por perro y por sandy. El que obtenía más era el que ganaba. Ese era un juego y se entretenían, toda la tarde se entretenían más que nada los niños. Y las niñas mirábamos, pues jugábamos al alto, a la escondida. Aquí había una casa ahí en Fresia que arrendaba patines. Y los patines eran súper rústicos, tenían así unos Eran de palos. fierro, eran Sí, fierro, y las fierro. ruedas llevaban así como goma de neumáticos. Un palo arriba y lo arrendaban en 100 pesos por 2 horas. Yo me moría cuando se me terminaba la hora y molestaba 1 kilo y todos andábamos, no sé, pues, corriendo en los patines, decía, pero era un patín y lo arrendaban y a veces había que escoger el que estaba mejor porque habían algunos súper malos, pero esos eran los juegos que teníamos y lo que nos podía ofrecer un poco el colegio, yo creo, las competencias en gimnasia. Las mujeres más que nada, habían eventos de gimnasia, competencias con otros Sí. colegios, nos llevaban, ponte tú, al Estadio Ferro, al Estadio Estadio Gasco, Gasco. a encuentros más que nada de gimnasia porque no eran lo que son al día de hoy, a más que las monjas menos, para nada. Pero eran los juegos que volantín, para los 18 los jóvenes, los niños, mucho con el volantín y donde los padres tenían un poco más de acceso. Y ¿sabes lo que sí yo recordaba que no se hace? En esa época se hacía fonda, una gran fonda. Se ponía una fonda al lado, en lo que era al lado de la cancha, se ocupaban la cancha y se hacían fonda y toda la familia, nuestros padres nos llevaban. Pero no había eso de lo que se ve ahora, la pelea, todo lo que se ve ahora, porque compartíamos. De hecho venían los juegos Sí, también. Ahí y los los juegos circos. típicos, el circo y Los los juegos circos llegaban. de localidades ya más Las Costas. Entonces acá llegaba el circo, los juegos, Sí. ese típico, las sillas voladoras, los carritos esos que habían. Eso ya era una Claro, entretención más. pero eso tranquila. llegaba, por ejemplo, en el tiempo de septiembre. Eso era el típico de septiembre que llegaban esos. Temporada. Claro, en estas y todo para el sector nuestro, para que vea usted que era. Pero acá las fondas también. No, acá sí. también. Es que yo ya en esa época no veía los juegos de niños. Es que Ya. usted ya estaba Yo más. tenía 16 años cuando estaba en Claro, usted Nogales. ya estaba acá. Entonces sí, pues ya tenía 16 años. Sí, A ver, nosotros claro. éramos porque ya- cabras chicas, pues. Entonces yo tenía otro tipo de juegos. Otra en esa prioridad. época. Otras entretenciones. Ya teníamos, Tenía ya teníamos algunos grupos formados y Claro. nosotros los que nos gustaba. Pues siempre tuvimos un círculo, no cerrado, pero siempre yo me junté con un círculo por decir una cosa especial. exclusivo. Por decir exclusivo, no era Exclusivo. cerrado. Sí. Nosotros nos gustaba hacer fiesta en la casa de cualquiera de nuestros amigos de la época, nos juntábamos en la casa y era la cosa de 8 de la noche a 8 de la mañana. Nadie se Lo podía ir. largo. Nadie se podía ir. Razones. Pero, Razón. perdón, pero más hombres, no mujeres. No, mujeres también. Y les daban permiso. Y ahí lo lindo del asunto. Nosotros como éramos medio tirados artistas y bohemios, nosotros íbamos a la casa de hablar con los papás. Sí. Y con por eso yo teníamos un círculo especial. Los papás confiaban en nosotros. Confiaban en nosotros y les daban permiso de 8 a 8. ¿Y por qué era ese efecto de 8 a 8? A 8 a 8. Porque resulta que en Nogales, como estábamos recién nosotros empezando con
con la población había problemas de movilizarse, que el barro, que la patilla, que a lo mejor probablemente tendrían un problema en la calle. Entonces preferían que se quedaran Se toda la quedaran. noche con nosotros, que estaban más confiados con nosotros, que se vinieran a la alta hora de la mañana o de la noche. Y ese era el motivo que nosotros nos autorizaban los papás. Y teníamos muy buena llegada. Mucha gente aún se acuerda de eso. Porque teníamos buena llegada con las damas especialmente, porque siempre las damas es normal, pues hay que tener más respeto y hay que tratarlas con más cariño, más suavidad. Y nosotros lo hacíamos. También surgieron matrimonios futuros entre ellos, por supuesto que sí. Pero dentro de un ambiente muy sano, muy bueno. Entonces yo, más o menos en esa época, yo hacía esas cosas más que nada, que muchos juegos. Pues yo malo, lo que sí me acuerdo, jugaba un poquito a la rayuela. A la rayuela, pero a los 16 años no juego a la bolita tampoco ya. Pero antes sí, cuando de ¿cómo se llama? De 5 a 16 años, claro que tenía los juegos ya típicos de los niños, es lógico. Pero ya después no teníamos eso. Como nosotros éramos medio tirados artistas, no buscábamos esa parte, nomás nosotros. Claro, la parte deportiva acá era o la revista Gimnasia de los colegios, porque ya después, como en los años 78, una cosa así, más o menos empezaron a ver uno que otros clubes deportivos que tuvieron en básquetbol femenino. Uno que otros clubes, yo me acuerdo del Arco Iris que tenía femenino, y creo que por acá abajo la Atahualpa, no sé qué otros clubes también tenían básquetbol femenino, pero quedó en eso, o sea, muy poco. Entonces las entretenciones como niñas chicas eran esos juegos de jugar a esos juegos específicos que jugamos casi todos. Ustedes no, niños jóvenes no tienen idea de qué es lo que es la payaya, qué es lo que es esto, que es las chapitas, que chapitas eran esas tapas de las bebidas antiguas que las aplastábamos con piedra y las hacíamos una... Las tapas coronas que se... Claro, y con eso se jugaba, también se hacían run con Sí. esas tapas, Sí. o sea, son juegos, o con botones para hacer eso, y era una entretención máxima, ¿no? Y a mí me han contado que los clubes deportivos fueron muy importantes también acá en Nogales. Hubo como mucha la fiebre del fútbol acá en Nogales. ¿Cómo era como esa fiebre? ¿Cómo era, se vivía la población acá? Todo la de los clubes deportivos, los campeonatos, que iban a jugar a otras regiones, el que ganaba, clubes barriales. ¿Cómo era eso? Sí, el deporte en Nogales fue muy efectivo, también por las razones de que necesitábamos entretención, pero Y botar tensión. Yo creo que de todo. Hubo mucho deporte, mucho fútbol en Nogales, mucho. Se hicieron varias competencias, yo no recuerdo mucho, pero hubieron campeonatos bien buenos, porque recuerdo, creo que el Deportivo, Capitán Galvez, parece que jugó un campeonato de los barrios, salió campeón, jugó aquí en la USACH, y ahí creo que jugaron con San Gregorio. O sea, había un intercambio futbolístico a todo nivel. Primero hubo jugaban, muy bueno, y hubo muchos clubes, hasta la Sí. fecha existen muchos como que clubes jugaban deportivos. ligas, que le llamaban Las antiguamente ligas, ligas, exactamente. y esos ganadores iban a jugar Correcto. a otras poblaciones. De hecho partían los clubes, o sea, cada club, más o menos sectores tenían su club. Partíamos porque nos llevaban a todos, niños, de todo, partíamos en micro Claro. al otro sector a ver jugar a tu club deportivo de tu sector, donde era un paseo, a veces era un paseo del día, otra vez era del fin de semana. Entonces era una entretención para salir. Te llevaban, por ejemplo, a lugares cercanos, la Laguna Culeo, Lo Abarca, claro, todos esos sectores cercanos, pero para el común de nosotros eran vacaciones en el fondo, salir un fin de semana con todos tus vecinos o con todo un club deportivo, era entretención, porque muchos de nosotros no teníamos la posibilidad de vacaciones ni ir a otras partes. Entonces también eran importantes los clubes deportivos que se encargaban de esa parte.
parte Marcaron social y mucho, distribuir a las sí. familias y de juntar a las familias y de que también tuvieran, no solo los hombres, pues también nos involucraban hijos, mamá, papá, abuelo, de todo. Partíamos, Así es. se contrataban micros, Sí. que eran pocas, pero íbamos pocas micros, nosotros teníamos pocas locomoción. Sí, los clubes deportivos yo siento que eran muy apasionados acá, muchos los hombres. Era el fuerte de ellos, era lo más importante que había. La pega y el fútbol. Sí, y de hecho se elegía una reina en la cual participaba toda la familia, los vecinos se compraban los votos, porque en esa época existía el voto. Y para ganar, no sé, pues ponte tú, si querías obtener algo, por decirte algo, ganar, tener una torta, cada cual aportaba algo, ¿me entiendes?, como voto, y obtenías eso. Entonces los clubes deportivos fueron importantes y se hacían esas liguillas que llamaban, eran ligas, y salían a habían competencias afuera. Tengo entendido que algunos clubes de acá incluso fueron a Chuquicamata, Sí. fueron a, no sé, a Temuco. Eso era pero súper relevante porque se daba muy poco por no tener medios como hacerlo. Y yo recuerdo que el club donde jugaba mi marido, que era el Antonio Vallalo, tuvieron un espacio, se interesó un señor que era de la radio Cervantes, una radio de la época, y esa radio vino 2 representantes de ellos, de esta radio, y los premió y tenía sus fotos donde salen Y con les esta transmitían premiación los como partidos club. de fútbol. Sí, los transmitían y Sí. los daban a conocer a los clubes, entonces estaban así bajo muy el alero de esa radio, los clubes deportivos les daban mucho espacio. Y yo me imagino que era tan importante que lograban eso, porque no se hacía muy poco en otras, ahora, comunas. ¿Ah? Era poco visto, pero acá por eso creo yo que se le daba tanta fuerza y de hecho mucho club, si acá había mucho, no sé, 20, no sé, en la Sí, época, sí, verdad. entre los dos sectores, el otro lado y este lado, pero había mucho club y permitía también compartir con la familia, permitía también un poco de recreación. No sé, solidaridad entre los vecinos, el cuidado de los niños, además que los hombres eran súper machistas, tremendamente machistas antiguamente, la mujer no tenía, ponte tú, había dueñas de casa que en su vida salían de la casa porque el marido no las dejaba. Sí, el autocuidado y a las hijas tampoco, por eso me sorprendí mucho escuchar a don Sí, Juan, claro, me di cuenta. que niña, si nuestras mamás, ¿cuándo te iban a dar permiso? Permiso temprano era, ¿a qué hora? A las 6 ya, a las 9 aquí y a las 9, y si tú no llegabas, espérate lo que te pasaba. O sea, pero eso eran los horarios y las niñas no andaban en la calle. Las señoritas decían nuestras mamás que no debían estar en la calle ni andar comadreando en otra casa. Entonces yo creo que esa convivencia se logró gracias a los clubes deportivos, más que nada, esa convivencia entre familias y entre toda la comunidad. Interesante. Y ahora, para finalizar esta entrevista, ¿alguna reflexión, conclusión, palabra sobre lo que han contado y sobre la evolución y el camino que ha tomado la población Nogales, sobre el relato que ustedes han dado sobre su fundación y constitución ya como población hasta el día de hoy? ¿Cómo la ven ustedes y cómo encuentran la población ahora? Después la palabra, a ver, ¿quiera dar su opinión, su reflexión? Sí, la verdad es que con el tiempo que tengo vivido en Nogales he podido aquilatar muchos valores. He podido aquilatar muchos valores, aparte de eso, de que sigo insistiendo que aquí la organización ha sido la que ha mandado, en todo tipo, tanto vecinal, deportiva, cultural, religiosa, ha sido todo un contexto de situaciones que nos han permitido llegar a lo que en este momento estamos. Porque resulta que si nosotros hubiésemos seguido sin alguna unión especial, no habríamos logrado lo que tenemos ahora. A pesar de que de todas maneras nosotros echamos de menos
un poquito lo pasado. No hay que decir que lo pasado fue mejor. Hay cosas buenas, pero también hubo cosas malas. Hay que reconocerlo, hubo cosas malas. Por ejemplo, aquí hubo cosas malas porque no nos tendieron mucho la mano las autoridades de las épocas. Así de simple, no nos tendieron mucho la mano. Pero por otro lado también demostramos el esfuerzo y la capacidad que tenía cada uno de hacer lo que tenía que hacer. Y de organizarnos. Y de hacer de nuestra población algo habitable, algo saludable, algo agradable para nosotros. Y ahora finalmente ya hay algunos logros que ya, además de decirlo, que están a la vista, que se ha ido renovando Nogales, de a poquito se ha ido renovando. Porque Nogales, de todas maneras, ustedes saben que Nogales es una población que está a 10 minutos del centro de Santiago. Y eso no se consigue tan fácil en otros lados. Cuesta llegar al centro, y aquí Nogales lo tiene. Nogales ha gozado de eso, ha gozado del otro, que tal vez sería utópico decirlo, pero es una verdad, que Nogales nunca se ha negado. Nunca teníamos catástrofe que entró el agua a la casa, que se llovió, que esto. Teniendo un canal. Teniendo un canal teniendo un terrible canal ahí. Que pasaba llenito. El canal abierto, ¿no? que está ahí, y ahora felizmente, después de, a ver si no me equivoco, de En el 40 años más o menos. Sí, en el 96 creo que terminaron que de se canalizarlo. terminó de abovedar ese canal. Sí. Porque era un foco de infección para todo el mundo. Y ahí donde dice la Gladys que no sé si fue en eso, más allá donde jugaba Que había los dos. En el de Maya. las cosas, en el de Maya. Que el otro ya. era como una sequía. Una más sequía, que, claro. Más que canal. Entonces yo rescato todo lo positivo de Nogales y quiero que sigamos viviendo felices y tranquilos y unidos dentro de Nogales. Que cada día recapacitemos más y creemos más cosas. Creemos que eso es bueno, ir creando cosas que sirven a la comunidad. Nosotros también ahora, hace 22 años que creamos una vez más, rememorando la Academia Teatral Los Copigos, por eso ya de nuevo el mismo nombre para que llamen Centro Cultural y Taller Literario Los Copigos, que nos ha dado muy buenos resultados hasta la fecha. Hemos tenido muchos adultos mayores, muchos. Ahora se está integrando gente más joven, espero también tenerlo a ustedes a futuro. Esa es mi apreciación de Nogales. Claro, yo de hecho que nací en el año 61, me fui en el año 89 de Nogales, pero jamás he dejado de venir a Nogales. O sea, mi mamá falleció hace 2 años atrás y yo todo fin de semana estoy acá, ahora no están ellos, y yo no estoy en Santiago en estos momentos, pero por lo menos una vez a la semana o cada 15 días yo vengo a Nogales, teniendo solo a mi cuñada aquí viviendo acá en Nogales, pues ya mi hermano falleció, entonces pero yo atesoro Nogales, o sea, yo defiendo Nogales por sobre todo, porque me dio todo lo que soy, se lo debo a Nogales. Todo lo que yo soy se lo debo a Nogales. Porque yo nací, me crié, tuve acierto y desacierto como todos, pero aquí estamos, porque Nogales nos ha dado mucho y hemos muy agradecidos. Tal como dice don Juan, aquí hay hartos logros. Y es de esperar que la gente que todavía queda aquí sigan atesorando eso, peleen por sus logros, busquen mejores alternativas, porque en algún momento nos irán a escuchar. Alguien nos irá a escuchar y decir, ya, Nogales, le vamos a prestar tal atención. Aunque yo creo que no es necesaria, porque la gente de acá es bien aguerrida, es bien buena para salir adelante por sus medios. Eso es lo que te puedo yo. Mira, yo pienso en Nogales y creo que somos una comuna privilegiada, una población privilegiada. Tenemos todo cerca. Tenemos la estación central de trenes, tenemos terminales, tenemos el metro, tenemos universidades, estamos cerca de todo. Primero por la ubicación, segundo, admirar y un agradecimiento y una admiración tremenda a nuestros padres, a todos los que vivieron acá, a todos los que forjaron todo lo que es el día de hoy. Tú sabes, no sé si tú reconoces el Parque Las Américas, pero el Parque Las Américas era un botadero. Antes se decía botadero, no vertedero. Un botadero tremendo, era un cerro, así andaban los pájaros. Y ver ahora lo que es, yo me siento orgullosa de eso. ¿Ah?
me siento orgullosa de las calles que tenemos, me siento orgullosa de todo y sobre todo de las buenas personas, de los buenos vecinos, de todos los logros, de sacar lo mejor de sí cada uno, cada capacidad de ser creativos, ingeniosos, para obtener lo que fuera al costo y al esfuerzo que fuera, y siempre ayudándonos unos con otros. Yo creo que eso no se encuentra fácilmente en otro lugar. Entonces yo agradecí eternamente. Yo me fui por 10 años de acá, regresé, cuando me casé me fui, regresé y me siento bien, amo este lugar, lo quiero. Mis hijos buscarán donde ellos quieran y se sientan bien, pero yo tengo mucho que agradecer. Admiro mucho a toda la gente de acá y ver este lugar, lo que es ahora, a lo que fue en los años 50, 60, 70 si tú quieres, ahora es una maravilla, una maravilla. Nuestros hijos tendrían que ver una película, así ver pasar una película de todo lo que pasó y se vivió acá y lo que es ahora. Y mucho esfuerzo de cada uno, mucho. Y yo creo que cuando tú con mucho esfuerzo logras esto, hay que dar gracias. Porque a veces todo entregado fácilmente no es lo mismo. Entonces al día de hoy, a mí me molesta cuando dicen, tú tienes que ganarte, tú tienes que merecer algo, te presentan un proyecto para que te ganes, para que te merezca. O sea, eso a mí no me sirve. Nogales muestra lo que ha sido. Nogales muestra, no se tiene que merecer, tiene un derecho a obtener algo, porque siempre fuimos muy dejados de la mano del Estado, hasta unos 20 años atrás y menos yo creo. Yo creo que hace 10 años atrás las autoridades están más presentes, pero antes no. Entonces yo creo que nosotros nos merecemos, tenemos derecho a tener, no a que tenemos que ganarnos. La educación, la salud se logró a punta de esfuerzo en Nogales, se logró. No porque las autoridades estaban preocupadas. Entonces yo, como te digo, agradecida de este lugar, agradecida de toda la gente, de nuestros padres y bueno, y que esto siga surgiendo y que jamás pase, que jamás termine. Hay mucho para que va a quedar. Ojalá las generaciones que Sí. están y nosotros que ya somos los más viejitos que estamos quedando, por decirlo, igual les dejemos ese legado a los cabros de que con esfuerzo, y hay harto esfuerzo y ellos no tienen que perder el esfuerzo que se ha hecho por generaciones para atrás. Sí. Y lo importante es eso, que los cabros tomen conciencia de eso, tomen posesión. Nosotros a los nietos, o sea, venir con tus nietas, yo tengo nietas, yo vengo con mis nietas, venía con mis nietas acá a buscar lugares donde Sí. yo me crié, donde yo anduve embarrada, que ellas no lo han vivido. Que valoren y que cuiden todo, que lo valoren, que atesoren todo, porque lo que tienen al día de hoy es el resultado de mucho esfuerzo anterior. Entonces, ojalá valoren por siempre todo con lo que hoy día cuentan y sigan aportando también. Y un saludo, yo quiero enviar muy cordial a todas aquellas personas que han servido en Nogales, que siguen sirviendo y que van a seguir sirviendo a nosotros, y que vengan a Nogales, que conozcan Nogales, vean quiénes somos en Nogales. Una invitación que le hago a todo el mundo, que vengan y sigan viniendo ahora que nos conozcan más. Que Porque no conociendo a las personas, estigmaticen. uno tiene juicios, o negativos o positivos. Exacto. Un gran saludo a todas aquellas personas. Eso. Gracias para ustedes también que nos hicieron este tremendo aporte, porque sin ustedes como Universidad de Santiago no se hubiese logrado retomar lo que somos los nogalinos. Sí, destacarlo. Y la universidad, antes no fue, era la ¿cómo se llama? Universidad Técnica. Que también era tener la Universidad Técnica cerca de nosotros, era, oh, wow.
Era la Universidad Técnica, ahora es la USACH. Y cuando recién comenzó, era como la hermana pobre de las otras universidades. Entonces ahora es un orgullo que no es la hermana pobre. No. ¿Ah? Y que pensó en nosotros también. Así que darles infinitas gracias. Allá va, soy nogalino, caramba y samba. Allá va, fui criado en población de samba y caramba. Allá va, fui criado en población de samba y caramba. En un barrio de los bravos, caramba y samba. Allá va donde vivo, con mi amor de samba y caramba. Allá va caramba, soy nogalino de samba y caramba. Ay, yo camino por todo